Hola, Dios te bendiga, te saluda Joel Avendaño nuevamente esta semana por este canal. Qué bueno es que Dios nos permita la oportunidad a través de estos medios de poder estar en contacto. Bueno, podemos decir que hasta este día Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. En esta temporada que estamos viviendo a nivel mundial, la crisis que se está viviendo a nivel mundial, nos permite la oportunidad como cristianos, como hijos de Dios, de representar dignamente al Cordero de Dios. Y la palabra de Dios en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en su versículo 35, dice: en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y cuando hablamos de amarnos los unos a los otros, necesariamente tenemos que hablar de servicio. Porque cuando tú amas, sirves a la otra persona. Cuando tú amas, haces las cosas desinteresadamente a favor de la otra persona. Y precisamente de eso quiero que podamos conversar hoy en esta hora. Quiero invitarte a que me puedas acompañar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13. Vamos a leer los versículos 4 en adelante. Un poco de contexto: ya Jesús estaba cerca de la cruz, ya el momento estaba llegando, y dice la palabra de Dios en la antesala de ese capítulo que antes de la fiesta de Pascua todo lo que vamos a leer estaba aconteciendo antes de la fiesta de Pascua, ¿ok? Y del versículo 4 en adelante dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, refiriéndose a Jesús, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Cuando leemos este texto bíblico, nos llama la atención que Jesús, el Hijo de Dios Todopoderoso, se rebajó al nivel de lavarle los pies a sus discípulos. Esto es servicio, esto es verdadero amor, porque no cualquiera hubiese hecho eso. Y hablemos un poco del contexto. En la antigüedad, los caminos reales no eran como las avenidas o las autopistas o las calles que tal vez tú y yo conocemos. Eran caminos de tierra, y por esos caminos transitaban no solamente las personas, sino las bestias de carga, los caballos, y en el caminar esos animales hacían sus necesidades. O sea que quien caminaba por esos caminos tenía que enfrentarse a la suciedad que habían dejado los animales. Por eso lavar los pies en ese entonces era un trabajo que se le asignaba únicamente al siervo más bajo, al esclavo más bajo de la casa, al que estaba en menor grado. A él se le encargaban lavar los pies de las personas, ¿ok? Y vemos que Jesús se rebajó a ese nivel.
Vemos que Jesús se rebajó al nivel de un siervo, pero no de cualquier siervo, sino del siervo más bajo que podía existir en aquel entonces, para lavarle los pies a sus discípulos, por amor a sus discípulos. Y dice, este ejemplo los dejo para que así como yo lo hice, ustedes también deben hacerlo. Jesús no tenía que probarse a sí mismo nada. Él no tenía que demostrarle a nadie nada. Él no tenía que demostrar a otros quién era. Ya él a lo largo de su ministerio había demostrado quién era. Él no tenía que establecer un patrón donde dijeran, tienen que respetarme porque yo soy el maestro. Y esto no lo voy a hacer porque yo soy el maestro. No, él no tenía que demostrar nada ni probarle nada a nadie. Él simplemente, en un acto de humildad y para enseñarnos a cada uno de nosotros, se doblegó a sí mismo, siendo el Rey de Reyes, siendo el Salvador del universo, siendo el Dios Todopoderoso, creador de todo lo que existe, todo lo que hay. No le importó su posición, se doblegó y le lavó los pies a sus discípulos. ¡Qué tremendo ejemplo! Es el modelo perfecto que Él nos está dejando. Es el modelo perfecto y el modelo digno a seguir. Usted y yo debemos seguir ese ejemplo. Debemos ser verdaderamente siervos. Debemos ser verdaderamente siervos. Si decimos que somos hijos de Dios, si decimos que somos discípulos de Él, si decimos que creemos y obedecemos su palabra, debemos ser verdaderamente siervos. Por eso les mencionaba al principio, justo en este tiempo donde la crisis está agudizándose en la cuarentena, es cuando usted y yo debemos ser la respuesta a la sociedad, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, y ayudarles de alguna forma, llevándole un plato de comida, compartiendo un plato de comida. Usted no sabe si su vecino tiene con qué comer o no comer. Ayudando de una u otra manera. Hay muchas formas para ayudar y para demostrar que verdaderamente somos discípulos. Y hoy quiero mostrarles o quiero enfatizar 4 puntos del servicio de Jesús hacia nosotros y el ejemplo que Él hizo para nosotros. El primer punto es que debemos aprender a recibirnos los unos a los otros. Ojo, debemos aprender a recibirnos, a ser atentos los unos con los otros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, como les decía hace rato, el dueño de la casa, el anfitrión de la casa, cuando llegaba alguien, tenía que ofrecerle a ese invitado agua para lavarse los pies, o tenía que darle un beso, o untarle la cabeza con aceite, ungirle la cabeza con aceite. Eso era lo que se acostumbraba a hacer en ese entonces. En Lucas, en el capítulo 7, versículos 36 al 50, hay una historia hermosísima. Le invito a que usted la pueda en su casa estudiar. Pero hay una mujer que llega, que rompe un perfume carísimo, el más caro de su época, y con sus cabellos empieza a enjugar, con sus lágrimas empieza a enjugar los pies del maestro. Y los lavaba y los limpiaba con sus lágrimas. Y el anfitrión de la casa empieza a criticar y a pensar y a ver de mala manera esto que estaba haciendo. Simón, el fariseo, él era el anfitrión y él tenía que, por la costumbre, haber hecho una de esas 3 cosas que mencioné: lavarle los pies, darle un beso o untarle la cabeza con aceite. Y ninguna de las 3 la hizo. Ninguna de esas 3 expresiones de hospitalidad para la época tuvo con Jesús, que era su invitado. Pero esta mujer hizo lo que el hombre no hizo. Por eso entonces, cuando Jesús le dice a Simón, que conocía lo que estaba pensando, Jesús le dice y le reclama su desatención. Le dice: entré a tu casa y no me lavaste los pies, no me ungiste, me desatendiste. Entré a tu casa y no fuiste hospitalario conmigo. No tuviste cortesía, la cortesía que se tiene con un invitado, no la tuviste conmigo. Pero esta mujer
ha hecho todo esto. Y a la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué hermoso, qué hermoso. Aprendamos a recibirnos los unos a los otros, a ser buenos anfitriones. Lo segundo que quiero recalcar es que debemos aprender a servirnos los unos a los otros. Debemos servir, 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 servir. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos ver a nuestro prójimo como si fuera superior a nosotros. Pero ¿sabe qué dice la lógica humana? El orgullo y el ego. Yo jamás puedo ser. No. No puedo considerar a este. No, la palabra de Dios te dice que nosotros como hijos de Dios debemos considerar a las demás personas como superiores a nosotros. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es un gran privilegio servir, pero exige una actitud, una verdadera actitud de siervo. ¿Ok? En el capítulo 22 de Lucas, del 24 al 27, hay una discusión sobre quién sería más importante de ellos en el reino de los cielos. Y Jesús le dijo, en este mundo los reyes y los grandes hombres tratan a su pueblo con prepotencia. Sin embargo, son llamados amigos del pueblo, pero entre ustedes será diferente. Mira lo que dice el Señor para ti y para mí, que debe ser nuestra norma de vida. El más importante de ustedes deberá tomar el puesto más bajo y el líder debe ser como un sirviente. ¿Quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Es el ejemplo que Jesús nos dio. Aprendamos a ser útiles y a ser siervos. Lo tercero, servir es renunciar a mis derechos. Servir es entender que hay alguien que es más importante que yo. Y no con esto digo que usted debe menospreciarse. Por el contrario, usted debe aprender a valorarse, pero como hijo de Dios debe entender que así como Dios lo ama a usted, ama a los demás. 1 Corintios 9:19, el apóstol Pablo dice, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Con tu servicio puedes alcanzar a muchas personas que quizás no quieren escuchar el evangelio, pero a través de tu servicio se van a dar cuenta de que hay algo diferente en una persona. Lo cuarto y lo último, servir es agradar a Dios en todo. Servir es agradar a Dios en todo. Gálatas 6, versículos 9 y 10 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Siempre que nos sea posible, hagamos el bien a todos, pero especialmente a los seguidores de Cristo. Hay que servir. Nuestro objetivo debe ser agradar a Dios, no a las personas. Cuando tú sirvas, cuando tú tengas un acto de bondad, cuando tú tengas un acto de servicio, no lo hagas esperando que la gente te aplauda, te reconozca y diga, wow, qué bueno es este hombre. Hazlo para agradar al Rey de Reyes y al Señor de Señores, no a las personas. Tienes que aprender a ser diferente. Y la pregunta, que es el título de la enseñanza de hoy, ¿eres samuro o eres colibrí? ¿Eres samuro o eres colibrí? Los samuros son carroñeros. Los samuros están esperando a ver qué está a punto de descomponerse para agarrarlo, para comerlo. Los samuros están buscando carroña. Pero ¿qué hace un colibrí? Un colibrí, según lo que hemos estudiado en biología, y estuve investigando un poco por ahí, el colibrí permite que las flores puedan ser fecundadas, porque él va picando las flores, y mientras él pica las flores, se le adhiere el polen de la flor, y él va y pica otra flor, y va y así va, y va polinizando las flores, y eso permite que puedan haber frutos y pueda llevar frutos y pueda haber más flores. Si tú eres un samuro, tú estás esperando servirte de los demás, no importa a costa de lo que sea. Pero si tú eres un colibrí,
tú estás ayudando a tu prójimo para que sea mejor. Tú estás ayudando a tu prójimo sin importar lo que haga, lo que sea, lo que tenga, sin importar, sin discriminar. ¿Eres amuro o eres colibrí? La palabra de Dios nos enseña que debemos ser siervos, verdaderamente siervos. Debemos aprender entonces a ser colibrí, a polinizar todo lo que está a nuestro alrededor, a bendecir todo lo que está a nuestro alrededor. Con nuestro servicio vamos a ayudar a muchos. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Ayúdanos, Padre, a ser cada día más como tú, Señor, a ser verdaderamente siervos obedientes a tu palabra, que cumplan con tu propósito y con tu llamado. En Cristo Jesús bendecimos tu nombre. Amén y amén. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.